Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Hola comunidad, mi nombre es Ulises, y hoy quiero compartirles una historia que me sucedió cuando tenía 21 años. No estoy orgulloso de lo que hice, y si pudiera regresar el tiempo, sin duda lo cambiaría. Lo que viví aún me atormenta, y espero que no me juzguen demasiado. Todo comenzó cuando conseguí mi primer trabajo en una morgue. Al principio, parecía ser solo un trabajo rutinario, aunque algo macabro. Me asignaron junto a dos compañeros, Javier y Andrés, que llevaban años trabajando allí. Desde el primer día, me impresionó la cantidad de cuerpos, algunos por causas naturales, otros por enfermedades, pero también llegaban cuerpos en condiciones espantosas, víctimas de accidentes fatales o con señales de tortura. Ver ese tipo de cosas te cambia. En la morgue, siempre sucedían cosas extrañas. Escuchábamos pasos, quejidos y llantos, pero aprendí a ignorarlos. Javier decía que eso era normal, que los muertos dejaban su presencia en el lugar. Al final, lo tomé como parte del ambiente. Un día, Javier, cansado de que nos pagaran tan poco, me hizo una propuesta que me hizo dudar. Ulises, me dijo, los muertos no necesitan lo que traen consigo. Me explicó que él y Andrés habían estado robando objetos valiosos de los cadáveres, cosas como joyas o relojes. Les quitamos lo que traen antes de que los entierren y vendemos las piezas. Nadie se enterará, añadió Andrés con una sonrisa. Me ofrecieron sumarme al plan, y aunque al principio no quería, la tentación del dinero fácil fue más fuerte. Acepté. Como yo preparaba los cuerpos, sabía qué pertenencias llevaban. Una mañana, trajeron el cuerpo de una joven que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras la preparaba para el velorio, noté una cadena de oro alrededor de su cuello. Era valiosa, y lo primero que hice fue avisar a Javier y Andrés. Sabía que les interesaría. Al día siguiente, justo al mediodía, fue su sepelio. Esa noche, Javier y Andrés fueron al cementerio, desenterraron el cuerpo y le quitaron la cadena. Misión cumplida, me dijo Javier cuando regresaron. Quedamos en vender la cadena al día siguiente y dividirnos el dinero, ya que esa noche nos tocaba hacer guardia. Ya estaba acostumbrado a los ruidos y a la sensación de frío en la morgue, pero esa noche sentí algo diferente. Mientras estaba en el baño, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era un frío tan intenso que me resultó difícil ignorarlo. Salí rápidamente, y justo en ese momento escuché un ruido fuerte. Corrí al pasillo y encontré a Javier, pálido y tembloroso. La vi, Ulises. A la chica de la mañana, la vi, me dijo con los ojos desorbitados. Intenté calmarlo. Tranquilo, Javier, seguro que estás nervioso. Ya sabes que aquí siempre pasan cosas extrañas. Pero en eso apareció Andrés igual de pálido y nos dijo, vi algo en la sala de los congeladores, dijo con la respiración agitada. Nos miramos con miedo los tres y decidimos ir a la sala para ver qué estaba pasando. Al llegar, las luces empezaron a parpadear, y de repente, escuchamos lamentos y un susurro frío se coló por todo el lugar. Regrésamela. Nos quedamos paralizados por el miedo. Entonces, la vimos. Era la joven, la misma que habían enterrado horas antes. Su figura, pálida y descompuesta, nos miraba con ojos vacíos. No lo pensamos dos veces, los tres corrimos en direcciones distintas, presas del pánico. Yo me escondí en una pequeña sala, temblando como nunca. Pasaron unos minutos antes de que me armara de valor para salir. Busqué a mis compañeros. Encontré a Javier tirado en el suelo, con una expresión de horror en su rostro. Estaba sin vida. Desesperado, traté de encontrar a Andrés, pero no estaba en ningún lado. Así que llamé a la policía y les expliqué lo que había pasado. La policía llegó y empezó a investigar. Buscaron a Andrés por toda la morgue y los alrededores, pero no lo encontraron. Después de horas de búsqueda infructuosa, me llevaron al Ministerio Público para rendir mi declaración.
Estuve allí 3 largas horas, contando todo lo que había sucedido. Al finalizar me comentaron que Javier había fallecido por un paro cardíaco. 2 días después, recibí noticias de Andrés. Uno de los choferes de la morgue me informó que lo habían encontrado muerto, al pie de la tumba de la joven. Tenía la cadena de oro aún en su mano y que el que lo había descubierto era prometido de la chica y notificó a las autoridades. Reconoció la cadena de inmediato, era la misma que él le había regalado cuando le pidió matrimonio y solicitó que la cadena fuera devuelta a su prometida. En ese momento, comprendí lo que había pasado. La joven había regresado por lo que era suyo, algo que nunca debimos haber tocado. Aprendí una lección que jamás olvidaré. Nunca se deben tocar las pertenencias de los muertos. Hola comunidad. Mi nombre es Ernesto y soy de Monterrey. Hoy quiero compartir una experiencia que me dejó marcado para siempre. Esto ocurrió hace 3 años, cuando finalmente pude visitar a mi hermano, Luis, en Florida. Decidí ir a finales de octubre, justo para experimentar el Halloween y el Día de Muertos con él. Salí la noche del 23, todo fue tranquilo. Al llegar vi las calles estaban llenas de decoraciones espeluznantes, fantasmas, brujas, espantapájaros. Era todo un espectáculo. Luis me comentó que el 31 tendríamos una fiesta de disfraces con su amigo, así que me preparé para la ocasión. Esa noche, mi curiosidad me llevó a salir a las calles. Fascinado por la multitud y la atmósfera festiva, caminé más de lo que debí. Al principio, el bullicio y las risas llenaban el aire, pero de repente, todo se silenció. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba solo, en medio de la calle. Es hora de regresar, pensé. Pero al dar la vuelta, una extraña sensación me invadió, sentía que alguien me seguía. Me di la vuelta, pero no había nadie. El aire se tornó frío, y esa sensación de ser observado se intensificó. Decidí detenerme y gritar. Déjame en paz. Muéstrate. No seas cobarde. Mis palabras resonaron en la noche oscura, pero solo obtuve silencio a cambio. Entonces, entre los árboles, vi una figura. Era un hombre vestido como Michael Myers. La sangre me heló. Déjame en paz. Grité de nuevo, pero él no respondió. Solo me miraba con esos ojos vacíos. De repente, sacó un cuchillo. El miedo me paralizó. Sin pensarlo, comencé a correr como nunca antes. El terror me empujaba, pero al mismo tiempo, sabía que esa figura estaba detrás de mí, acercándose cada vez más. Miraba por encima de mi hombro y veía que Michael seguía mis pasos, implacable. En mi desesperación, tropecé y caí al asfalto. El dolor atravesó mi cuerpo, pero eso no era nada comparado con el terror que sentía. Pensé en todo lo que había dejado atrás y en lo absurdo de mi curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor. Ya no había rastro de Michael. Corrí hacia la casa de Luis. ¿Qué te pasó?, preguntó, preocupado. Yo no podía articular una sola palabra sobre lo que había vivido. Hasta que pude calmarme, fue como le expliqué lo que había pasado. Salimos juntos a revisar, pero no había nada. Solo el eco de la fiesta que continuaba a lo lejos. Al día siguiente, encendí la televisión y vi las noticias. Un maniático había atacado a una pareja a solo 3 calles de donde había estado. El miedo me recorrió de nuevo. Me di cuenta de que había tenido una suerte increíble al escapar de él. Desde ese día, Halloween nunca volvió a ser lo mismo para mí. La celebración que una vez anhelé me parecía solo un recuerdo aterrador. Nunca más quise saber nada de la festividad. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera corrido? A veces, la curiosidad no es más que una puerta hacia el terror. Hola, mi nombre es Luciano y soy de Hidalgo. Hoy quiero compartir mi historia con ustedes. Crecí escuchando leyendas de terror locales, como La Llorona, El Charro Negro y muchas más,
pero jamás pensé que viviría algo paranormal. Tenía 17 años. Una noche, mientras dormía en mi cuarto, me despertó un ruido muy extraño que provenía de la calle. Sonaba como si alguien arrastrara cadenas pesadas, como si estuvieran jalando una carreta. En el pueblo, es común escuchar ese tipo de ruidos, pero no a esas horas. Era la madrugada, y la curiosidad me invadió. Decidí asomarme por la ventana para ver quién era y qué estaba transportando. Me imaginé que podría ser un vecino, tal vez un viejo que regresaba de alguna fiesta. Pero al mirar, solo vi oscuridad. A punto de cerrar la ventana, volví a escuchar el ruido, las cadenas resonando en el silencio de la noche. Me dio un escalofrío, pero algo en mí quería seguir mirando. Entonces vi una sombra reflejada en el cristal. Mi corazón se detuvo. Era una figura alta y delgada, oscura como la noche misma, y detrás de ella, la carreta. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las personas que estaban sentadas en ella. Estaban pálidas, con miradas vacías. El terror se apoderó de mí y me alejé de la ventana. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, aún temblando, le conté a mi mamá lo que sucedió. Ella se puso pálida al escucharme y me dijo que eso que vi era conocido en el pueblo como la carreta de la muerte. Me advirtió que si la volvía a escuchar, debía quedarme en mi cuarto y no asomarme, pues quien se cruzaba en su camino jamás regresaba. A partir de esa noche, no pude dormir tranquilo. Cada vez que el viento soplaba y los árboles crujían, me imaginaba a la carreta y escuchar el eco de las cadenas resonando en la distancia, con sus pasajeros oscuros buscando a su próxima víctima. Pero eso no me detuvo, la inquietud me hizo asomarme de nuevo. Estaba convencido de que era solo un mito, que la imaginación había jugado conmigo. Pero al mirar por la ventana, ahí estaba, la sombra de la carreta y las almas perdidas. Mi madre me había advertido. De repente, el aire se volvió gélido, y el ruido se hizo más fuerte. Era un llamado, un susurro que decía mi nombre. Luciano. Corrí despavorido a mi cuarto y me puse a rezar en voz baja, aferrándome a la cama. El terror me invadía. Cuando el ruido cesó, el silencio era más profundo que antes. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente cerré los ojos, sentí que algo había cruzado mi puerta. Desperté al amanecer, temblando y bañado en sudor. Miré alrededor, y aunque todo parecía normal, sabía que algo había cambiado. Desde esa noche, nunca más volví a asomarme por la ventana a la hora equivocada. Pero en el fondo, sabía que la carreta de la muerte siempre regresaría a buscar a su próxima víctima, y que quizás, algún día, vaya por mí. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.